algo que me llamaba la atención de ese museo muy impactante, pero estaba observando a algunos de los visitantes que al ver las imágenes, el video, no podían contener las lágrimas. Muy emotivo, y quiero darle la bienvenida ahora al señor Ricardo Brodsky. El señor Brodsky es el director de este museo. Señor Brodsky, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta cobertura especial. ¿Cómo se decide que Chile plasme en este museo ese capítulo negro de su historia? Bueno, esto viene en primer lugar de una recomendación del primer informe de verdad y reconciliación del año 90, que le propone al Estado levantar lugares donde de alguna manera se restituya la dignidad de las víctimas y donde se conserve la información, los archivos relativos a la violación a los derechos humanos. Bueno, pasaron muchos años, pero la presidenta Bachelet el año 2007 decidió lanzar este proyecto y el año 2010 se materializó el día 11 de enero. También hay que decir que esto fue una demanda de las propias agrupaciones de víctimas y también el resultado del hecho de que la UNESCO declaró Memoria del Mundo los archivos de varios organismos que están presentes en este museo. En este museo se refleja nuevamente la visión de la víctima, como decía Francisco el día que nos mostró muy amablemente el lugar. Pero tal vez hay críticas que se dice que en este museo no se refleja también las personas que perdieron la vida en manos de la guerrilla. Que los militares o los policías o los carabineros que perdieron la vida en este capítulo negro que vivió Chile, que murieron personas de ambos lados. Bueno, mira, las víctimas que están consideradas en el museo son todas aquellas que están reconocidas como tales en el informe Rettig y en el informe Ballech. Que son los dos informes que se... Claro. Uno sobre los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados y otro el caso de torturados y presos políticos. En el caso del informe Rettig, el primero, hay consideradas víctimas de la violencia política, entre los cuales hay un número de carabineros, de miembros de la policía civil y también de miembros del ejército. Y esos nombres, si uno va al espacio donde está ese que mostraban ahí, ausencia y memoria, esa base de datos, va a encontrar los nombres y las circunstancias de cada uno de ellos. ¿Cómo Chile superó este capítulo? Fue un capítulo de muchos años. Pinochet manejó el país con mano dura, luego terminó siendo senador vitalicio, algo que generó bastante, no sé... Polémica y también desconcierto en el resto de Latinoamérica. ¿Cómo se explica? Porque había indudablemente muchísimos chilenos están de acuerdo con el régimen de Pinochet. ¿Cómo lograron sanar esas heridas y tratar de que Chile mire hacia el futuro? Bueno, yo creo que hubo en los primeros 10 años de la transición un cierto pacto de impunidad. Pacto de impunidad. Yo diría, un pacto implícito. De manera que Pinochet no fue juzgado y solamente se conocieron juicios en casos muy específicos que habían quedado fuera de la ley de amnistía, como es el caso Letelier, por ejemplo, que terminó con el general Contreras en prisión. Sin embargo, cuando se produce el arresto de Pinochet en Londres, hay un cambio en la situación, hay un cambio también en la composición de la Corte Suprema a lo largo de esos 10 años, y la Corte Suprema empieza a considerar muy seriamente la necesidad de juzgar estos crímenes. De manera que se inicia algún juicio contra el propio Pinochet, del cual lo primero que ocurre es que es desaforado de su cargo de senador, pero mientras se empieza a desarrollar el juicio, él fallece. Pero hoy día en Chile tenemos más de 1.400 juicios abiertos, y tenemos alrededor de 65 altos miembros de los aparatos de seguridad cumpliendo penas de cárcel. A mí lo que me llamó, volviendo al tema Pinochet, que es parte de la historia de este país, mientras que estamos viendo imágenes del museo, que realmente me impactó muy fuerte. Pero recuerdo Pinochet que lo estábamos cubriendo nosotros en la CNN, cuando deja Londres, se lo veía en un estado de salud débil, frágil,
pero cuando llega acá a Chile es como si él se transforma, se levanta y baja y camina como un general. Y me llamó la atención que muchos chilenos, a diferencia de otros países donde las dictaduras, la gente las miraba con desprecio. Acá a Pinochet, hasta con cierta admiración, muchos chilenos veían y estaban de acuerdo. No sé si el tema derechos humanos, pero el tema tal vez la cierta estabilidad económica que mantuvo en esos años de dictadura. Claro. Me parece que es un fenómeno lindo para analizar. Sí, es evidente que no hay que olvidar que en el plebiscito, Pinochet, después de 17 años de un gobierno feroz, obtuvo el 44% de votos. Totalmente. Entonces, hay un mundo político y social que obviamente apoyó a Pinochet, esa dictadura, y que lo siguió sosteniendo hasta el fin de sus días. Y eso es parte de la realidad chilena. Pero, indudablemente, esa realidad chilena, ¿no? Porque en el plebiscito estuvo prácticamente mitad y mitad. Fue un poquito más, pero fue un poquito más el otro, pero no hubo una gran diferencia. Exacto. ¿Cómo lograron justamente mirar hacia el futuro y dejar atrás ese capítulo de la historia y esas divisiones entre los propios chilenos en los que estaban de acuerdo con el gobierno de Pinochet y los que estaban en contra del gobierno de Pinochet? Bueno, yo creo que había ya un cierto cansancio en la sociedad chilena de este régimen autoritario, ¿no? Había como el deseo de abrir un proceso democrático en el que todos cupieran, ¿no? Y de hecho así se hizo, ¿no? Los primeros años se caracterizaron fundamentalmente por lo que se llamó la democracia de los consensos, ¿no? Claro. Es decir, una evolución política del país que fue muy acordada, digamos, entre ambas partes. Le entiendo. Ricardo, estamos en el final de esta cobertura y estamos hablando de fútbol y me llamaba la atención que ayer estuve en el Estadio Nacional y le cuento a nuestra audiencia que dentro del Estadio Nacional, porque el Estadio Nacional también es parte de la historia de este país, fue un centro de tortura, donde ayer se jugaba la semifinal, un centro de tortura y detención, y dentro de este estadio, que es un estadio muy bonito, capacidad casi para 45.000 personas, en una parte baja de la platea hay también una especie de... Se conservan las antiguas galerías. Se conservan las antiguas y son las gradas que recuerdan esa época de que este estadio fue parte de esta historia de este país, un centro de detención, ¿no? Así es, fue el principal centro de detención. Hubo más de 7.000 presos dentro del estadio y se conserva como un sitio de memoria, Sí, exactamente. Donde hay algunos camarines que se usaron como lugar de detención, hay algunos lugares en el velódromo que se usaron como centro de tortura y están estas graderías antiguas donde los prisioneros podían algunas horas al día salir a tomar sol, ¿no? Eso se mantuvo así por respeto a esa historia y para no olvidar. Y para no olvidar, me llama la atención. Ricardo, un gusto, le agradezco la visita nuestra. A usted les recomiendo visitar este Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Vale la pena, si están en Santiago, visitarlo. Ricardo, muy amable. Gracias.